Hola, chicos, soy Lilith. En esta ocasión les traigo nuevas historias o leyendas de terror. Recuerden, en este mundo no estamos exentos de situaciones paranormales. No te las guardes y mándamelas, yo les daré voz. Vamos a la narración y no olvides regalarme un like. Gracias. Hola chicos, tengo una pequeña recopilación de fantasmas de Japón que me gustaría conocieran. Nanoko no Anao, la niña del armario. Todos sabemos del monstruo del armario o el monstruo que se esconde debajo de la cama. Esos seres que aprovechan la oscuridad de los rincones para asustar a los pequeños y hasta los más grandes también son asustados. También en Japón tienen a su propio monstruo de este tipo, pero este no vive bajo la cama ni en el ropero, sino en las grietas y los agujeros de las paredes, así como en los espacios que se forman entre estas y los muebles. Tiene la apariencia de una niña que aprovecha los rincones más pequeños de cada casa japonesa para vigilar a sus habitantes, esperando el momento oportuno para manifestarse y preguntarte: ¿quieres jugar conmigo? Según la leyenda, si tú te niegas, la niña no te dejará en paz y te seguirá en cada uno de tus movimientos dentro de tu hogar. Desde que te levantas, comes, te bañas e inclusive aparecerán en tus sueños, atormentándote hasta que aceptes jugar con ella. Una vez que esto suceda, ella te propondrá jugar a las escondidas y te pedirá que te escondas, mientras ella cuenta para después encontrarte. Hasta este punto nada malo parecerá suceder. El problema es que cuando aceptes su invitación, ya sea desde el primer momento o a partir de que te atormentó, jamás dejará de buscarte para jugar. Así que después de la primera sesión se dice que dicha búsqueda puede durar demasiado, pues dada su naturaleza, ella sabe bien esconderse para no ser encontrada, llegando al punto en el que casi pierdas la razón intentando descubrir su escondite. Pero no, esa tampoco es la peor parte de esto. Una vez que la encuentres, la niña fijará su mirada en tus ojos y cuando esto haya pasado te arrastrará con ella, llevándote a un lugar desconocido, según algunos al inframundo y según otros a una dimensión en la cual no hay salida. Pero sea cual sea el caso, no hay forma de tener un final feliz. Una vez que juegas con ella, lo único que se puede hacer es ignorar su voz y los sonidos que llegues a escuchar detrás de los muebles o en los agujeros de tu casa antes de que veas a esta niña por primera vez. La mujer de la bolsa enorme. Pero ¿qué pasa cuando eres un niño inocente que se topa con una anciana que parece no representar peligro alguno, tal como en la historia de la señora de la bolsa enorme? Según esta leyenda, hace muchos años un niño caminaba por las calles del barrio donde vivía, cuando se topó con una mujer de edad muy avanzada que llevaba a cuestas un pañuelo enorme simulando una especie de bolsa. El chico, al ver a la mujer, se le acercó y comenzó a caminar a su lado sin dirigirle ni una sola palabra, hasta que la anciana le hizo una pregunta bastante extraña e inquietante: ¿no querrás un pie? El niño, a pesar de lo extraño que le pareció aquello, simplemente la ignoró y siguió su camino cerca de la mujer, pero esta comenzó a insistirle una y otra vez con la misma pregunta, hasta que el chico, harto por su insistencia, le contestó que no le interesaba un pie. En ese momento un grito aterrador cimbró todas las casas del barrio, por lo que la gente fue corriendo a buscar de dónde provenía, encontrando al niño tirado a la orilla del camino con una pierna mutilada y casi desangrado, al borde de la muerte. Desde ese momento comenzaron a popularizarse las historias de una mujer que aborda a quienes van por los caminos para ofrecerles una pierna. Si la persona se niega, tendrá el mismo destino que el niño, pero si excede, la anciana intentará clavarle una tercera extremidad en el cuerpo. Al parecer, la única forma de evitar este trágico final es darle a la anciana a la dirección de algún amigo o conocido y decirle que a esa persona le interesa una pierna, básicamente entregando su vida en sacrificio por la suya. La chica que miraba las estrellas. En la prefectura de Ibaraki se encuentra una de las mejores universidades de Japón, la Universidad de Tsukuba, dentro de la cual se encuentra una leyenda conocida. Esta leyenda cuenta que hace varios años un joven regresaba por la noche a su departamento en el campus, cuando observó por la ventana en uno de los edificios a una chica que veía el cielo. Esta imagen llamó la atención del muchacho, quien hizo lo mismo y entendió el por qué la joven lo hacía, pues el paisaje nocturno en el firmamento era hermoso, el mejor cielo que pudo haber visto en toda su vida. Después de unos minutos, observando las estrellas, el estudiante siguió su camino hasta llegar a su casa. La noche siguiente volvió a pasar por el mismo lugar tratando de encontrar a la chica, cosa que logró. Ahí estaba ella parada junto a la ventana viendo el asombroso espectáculo nocturno. Esto se repitió durante algunos días más, haciendo que el chico comenzara a sentir algunas cosas parecidas a la atracción, pues creía que la joven era amante de las estrellas y la astronomía al igual que él. Lamentablemente le daba vergüenza acercarse a hablarle. Un día, cuando el enamorado muchacho regresó, se dio cuenta de que el cielo estaba nublado, cosa que lo entristeció profundamente,
pues sabía que la señorita no estaría en su ventana, pero para su sorpresa ahí estaba la silueta de la hermosa joven observando con dedicación el cielo nocturno. Esta vez el chico se armó de valor y decidió ir al departamento de su compañera y tratar de presentarse con ella. Al llegar se dio cuenta de que la puerta estaba entreabierta, así que optó por entrar y comenzó a hablarle a la mujer, quien no respondía a ninguno de sus llamados. El chico no entendía qué estaba pasando hasta que entró en una de las habitaciones y se encontró a la joven. El problema fue la aterradora escena que estaba frente a él, pues la chica se encontraba con una soga al cuello justo al lado de la ventana en la que la veía diariamente, con el rostro levantado hacia el cielo a causa del peso de su cuerpo que se balanceaba lentamente en el aire. Achisaku-sama, la dama de los 8 pies de altura. Según la leyenda, este ser estuvo contenido durante mucho tiempo en unas pequeñas estatuas hasta que una de ellas fue quebrada, lo que hizo que se liberara y comenzara a buscar víctimas, principalmente en niños, para raptarlos y así saciar su hambre. Se dice que la dama tiene una estatura descomunal, como su nombre lo indica, y que, a diferencia de Slenderman, con quien suele ser comparada, su rostro puede cambiar según quien la vea, ya que puede carecer de uno o puede ser extremadamente hermosa. Además, viste un enorme y largo vestido blanco. El augurio de su llegada es el extraño sonido que emite un aterrador que busca simular con poco éxito una malévola risa. Aparece en zonas rurales, principalmente en caminos y plantíos alejados, y aunque es un ser monstruoso y que representa un peligro extremadamente alto, no siempre logra raptar a los pequeños que ve. Sin embargo, también es muy persistente, por lo que si alguno logra escapar, lo mejor será que se mude de ese lugar y jamás regrese, pues aquí Achisaku-sama intentará de nuevo atraparlo, haciendo toda clase de esfuerzos por devorar al pequeño. Tenemos la experiencia de un niño que logró escapar de este ente cuando contaba con apenas 8 años. Los veranos mis padres me llevaban a casa de mis abuelos en un pueblecito rural de Japón. Allí me sentía libre. Una calurosa tarde, mientras descansaba sobre el césped del patio, escuché un extraño sonido. No sabía dónde venía, pero como soy curioso por naturaleza, busqué a mi alrededor. Sonaba como una voz profunda y decía algo así como si alguien estuviese hablando consigo mismo. El sonido venía de allí, de los árboles. En ellas había un sombrero que se movía. Era una situación muy rara. No podía ser una persona, como podía ser tan alta. Me fijé mejor y la vi. En verdad era una mujer extremadamente alta. Entre las ramas sus brazos y piernas parecían infinitos. Tenía el pelo largo y negro. Apenas se le veía la cara. Llevaba un vestido blanco largo que le hacía juego con el sombrero. Quise acercarme más, pero la mujer se marchó y con ella el insólito sonido. Al volver a la casa encontré a mis abuelos tomando el té en la cocina y los conté lo que había visto. No me estaban prestando mucha atención, pero cuando mencioné la altura de aquella mujer y el sonido que hacía, los dos se pusieron pálidos. Mi abuela contuvo un grito. El abuelo, con cara muy seria, me tomó del brazo y me hizo repetir todos los detalles sobre dónde estaba y cuándo sucedió. El abuelito salió de la cocina corriendo y llamó por teléfono a alguien desde el pasillo. Yo me quedé en la cocina con la abuela. Estaba muy asustado, ella temblaba de miedo. El abuelo nos dijo que tenía que salir un momento y le pidió a mi abuela que no me quitase los ojos de encima. Cuando pregunté llorando qué pasaba, me dijo con tristeza: "Ama, se ha fijado en ti este espíritu. Es un ser que busca niños para aprovecharse de ellos porque son más fáciles de engañar. Así, cuando un niño es de su agrado, está condenado a fallecer, ya que este espíritu lo raptará y nunca más se sabrá de él". Mi abuelo fue en busca de una bruja capaz de hacerle frente. Acúseme. La bruja me ordenó quedarme en mi habitación, me encerró con llave y me dijo que no debía salir bajo ninguna circunstancia antes de las 7 de la mañana, pero antes de dejarme solo colocó las 4 esquinas de mi habitación y puso una imagen de Buda a la que debería rezar si sentía miedo. Me dio un trozo de pergamino y me dijo que debía tenerlo en la mano todo el tiempo. Pasé la noche completamente solo, escuchando por la ventana extraños ruidos y el ya conocido que anunciaba la llegada de Achisaku-sama. Escuché de pronto la voz de mi abuelo que me preguntaba cómo me sentía. Me decía que si tenía miedo solo debía abrir la puerta, y yo tenía tanto miedo que estuve a punto de abrirla, pero rápidamente recordé lo que me había dicho la bruja y, muerto de miedo, me arrodillé frente al Buda aterrorizado y lloroso. La sala en los cuencos se estaba volviendo oscura. Aquella noche fue casi eterna y el golpeteo de la ventana no pausaba. Al llegar por fin el día, la sala estaba completamente negra. El reloj, y vi que ya podía salir. Mis abuelos lloraron de felicidad al verme sano y vivo. El abuelo sin demora nos sacó a todos de la casa y me subieron a una furgoneta en medio de 8 hombres del pueblo. La bruja conducía. Sentado entre aquellos hombres, todos parientes suyos, me dijeron que aunque tenía graves problemas, solo debería mantener la cabeza baja y los ojos cerrados, pues solo yo podía ver a Achis. Asusado, pero basta con que aún no le digan que cierre los ojos.
para abrirlos. Y fue lo que hice, mantuve la cabeza bajada, pero vi por la ventana que allí estaba ella flotando al lado del coche con su vestido blanco. Acercó su cara a la ventana y grité y cerré los ojos lo más fuerte que pude mientras estrujaba el pergamino. De la noche anterior los demás no podían verla ni escuchar el escalofriante sonido, pero sí podían oír cuando repiqueteaba en la carrocería o en las ventanas. Casen, que así se llamaba la bruja, comenzó a rezar tan fuerte que su reto se convirtió en grito. Pero al cabo de un tiempo la voz y el golpeteo se esfumaron, y esta es la historia de cómo sobrevivir. Nunca jamás he podido regresar a casa de mis abuelos, pues corro el riesgo de que el fantasma me quiera raptar de nuevo y termine lo que dejó inconcluso. No se sabe lo que hace con sus víctimas, pero algunos cuentan que se alimenta de la esencia juvenil de sus presas. Korogumo. En el folclore japonés existen unas criaturas llamadas yokai, cuya traducción es literalmente espíritu o demonio. Estos son seres que suelen tener apariencias híbridas, estando sus cuerpos formados por partes de animales y partes de seres humanos. Uno de los más famosos y a la vez más temidos es Yoro, como un yokai que seduce hombres para alimentarse de ellos. Este ser nace cuando una araña de seda de oro cumple 400 años de edad. En ese momento el animal recibe poderes mágicos y su fisionomía cambia por completo, transformándose en una mujer extremadamente hermosa, que en vez de comer insectos, como antes, se alimenta de seres humanos como bosques y cataratas, aunque también suele tener su guarida en casas abandonadas, dentro de los pueblos japoneses, usando su gran belleza y habilidad mágica para tocar la biwa, un instrumento tradicional japonés. Salen a las poblaciones o a los caminos a buscar hombres de todas las edades, a los cuales seducen y atraen a sus escondites, donde los enredan con sus poderosas telarañas y los hipnotizan con una música que producen usando su instrumento. Posteriormente les inyectan un poderoso veneno con el cual son dotadas. Cuando se transforman, este produce en la víctima una muerte muy lenta y dolorosa, al mismo tiempo que paraliza por completo su cuerpo, esto con la finalidad de poder degustarlos con toda tranquilidad, tomándose todo su tiempo para disfrutarlos, aunque no siempre es así, pues en ocasiones se apiadan de los hombres que atrapan y en lugar de comérselos los usan como incubadoras para sus descendientes. De igual manera mueren, pero al menos no son devorados. Kuchisake Onna. Mujer de boca cortada. Dice la historia que hace mucho tiempo había una mujer preciosa y vanidosa a partes iguales, que debido a su enorme belleza era pretendida por muchos otros hombres que la deseaban. Eligió casarse con un importante samurái, pero los pretendientes no desistían. Al principio tuvo que marcharse a la guerra y pronto empezó a sentirse muy sola. Finalmente cayó rendida a los encantos de uno de los pretendientes. Su marido llevaba demasiado tiempo fuera y ella era la mujer más bella de toda la ciudad, y cansada de esperarlo decidió que podía hacer lo que quisiera, así que siguió relacionándose con los mejores pretendientes, que cada vez eran más ricos, más poderosos y más fuertes, pero los rumores vuelan y acabó llegando a oídos de su marido. Al escuchar esta historia, el samurái, que era muy orgulloso, sintió mucha curiosidad por esta chica aún estando casado. Un buen día el samurái volvió y salió a beber con unos amigos para celebrar su regreso. La fiesta acabó alargándose hasta bien entrada la noche, cuando uno de sus amigos le dijo: ¿te acuerdas de la mujer de la que te había hablado? Pues vive cerca de aquí. Y el samurái, confiado de sí mismo, decidió ir a pretender a la bella dama. Cuanto más cerca estaba del lugar, más familiar le resultaba, pero lo achacó al alcohol. De repente pasaron frente a una bonita puerta roja y su amigo le dijo: es aquí. Pero el samurái se quedó mudo, no decía nada, y el amigo bromeó: ¿qué te pasa ahora? ¿Vas a echarte atrás? Y el samurái, muy serio, contestó: esta es mi casa. Entonces entró dando una patada en la puerta, corrió hacia el dormitorio y allí se encontró a su esposa con otro hombre. La mujer se quedó totalmente pálida tras ver cómo en un instante su marido había atravesado al hombre con el que estaba, y mientras le sacaba la espada del costado, el samurái le decía: ¿piensas que eres hermosa? Entonces la agarró con mucha fuerza, le colocó la espada en la boca y, lleno de celos y furia, le cortó la boca. Mientras la dama no paraba de gritar, se dice que la mujer se convirtió en un yokai. La Kuchisake Onna, en venganza, aparenta ser una mujer completamente normal y cubre sus heridas vistiendo una mascarilla, lo que en Japón es muy normal, ya que muchos las llevan para prevenir enfermedades. Te preguntará: ¿soy hermosa? Si le contestas que no, te seguirá hasta la puerta de tu casa y allí te herirá hasta desvivirte. Sin embargo, si se le contesta las dos veces con un sí con tranquilidad y sin miedo, la mujer te entregará un rubí ensangrentado antes de marcharse. Aunque todos están de acuerdo en que Kuchisake Onna te dejará tranquilo si cuando te pregunte la primera vez le contestas que no tienes tiempo, entonces ella se disculpará y podrás continuar con tu camino. Se dice que la leyenda japonesa tiene unos orígenes muy antiguos, pero volvió a la luz en 1996. Casi Maraiko existe un ente muy similar y que se le suele relacionar con el tic-tic,
el espíritu que pertenece a una chica que fue brutalmente abusada en los baños de una estación de tren de Hokkaido. Los agresores la abandonaron dándola por muerta, pero no lo estaba. Asima se arrastró en busca de ayuda, pero ya no quedaba nadie en el lugar para socorrerla. Entonces cayó a las vías del tren, las vías que comenzaron a vibrar. El tren estaba cerca antes de que pudiera gritar. El ferrocarril pasó a toda velocidad y separando las piernas de su cuerpo. Esto no la mató al instante, pasó un buen rato rogando por ayuda, pero nadie apareció. Finalmente falleció sin líquido vital. Ahora ronda por los baños de las estaciones de tren, especialmente en las noches más oscuras. Toca en las puertas y le pregunta al ocupante dónde están mis piernas. La víctima debe contestar en la autovía. Si contestas cualquier otra cosa o dudas demasiado al contestarle, Kasima no dudará en atravesar la puerta y arrancarle brutalmente las piernas a quien sea que haya adentro. La leyenda es relativamente reciente, pero ha marcado a la población japonesa y ya cuenta con 2 adaptaciones al cine de 2009. Hitori Kakurembo, el juego de las escondidas a solas. Hitori Kakurembo es un famoso juego que nos llega desde Japón, preparado para aterrorizar a quien se le ocurra practicarlo. En esencia, se trata de jugar al escondite, con un pequeño, pero a la vez, crucial, detalle: juegas solo en casa. ¿Pero cómo vas a jugar tú solo?, te preguntarás. Bueno, solo, lo que se dice solo, no juegas. Se supone que vas a compartir esta experiencia con un muñeco de peluche que tú mismo vas a fabricar, y que dejarás que sea poseído por un espíritu o demonio, porque ¿quién no querría jugar a eso? Algunos aconsejan que, antes de jugar, saques a tus mascotas de casa. El procedimiento es bastante sencillo. Para el juego, necesitarás un peluche, pero no cualquiera, pues debe tener brazos y piernas, arroz, producto que atrae a los espíritus, algo de tu cuerpo, dicen que con cortarse las uñas es suficiente, un objeto punzante, un hilo rojo, sal y la bañera con agua. Para jugar, se rellena el peluche con el arroz y los trozos de uñas, para luego atarlo por todo el cuerpo con el hilo rojo. Coseremos la parte por la que lo hemos rellenado también. En la bañera llena de agua, echaremos la sal. Debemos de ponerle un nombre al muñeco, que no sea el tuyo. Se coge al peluche y se repite ese nombre 3 veces, añadiendo, es mi turno, para luego ponerlo en la bañera con sal. Se supone que a partir de aquí empieza la parte siniestra del juego. Todas las luces de la casa han de estar apagadas, y llega el momento de esconderte. Cuenta hasta 10, y dirígete al baño con el objeto punzante, que deberás clavarle al muñeco a la vez que dices, te encontré, ahora es tu turno, y el nombre. Aquí es donde se supone que deberás esconderte del muñeco, que te perseguirá, y si te encuentra, te clavará el objeto punzante sin miramiento alguno, para poseerte después. Para poder terminar con el juego siniestro, los atrevidos que decidieron hacerlo tienen una manera, menos mal, y es salir del escondite, encontrar al muñeco, beber el agua con sal y escupírsela al muñeco, cerrar los ojos y decir, he ganado, 3 veces, solo así se irá el muñeco. Parece un juego, pero lleva tiempo circulando por Japón. Se supone que demuestra el control que uno tiene para con los espíritus que hay por ahí. Se dice que si ganas 2 veces, el muñeco diagonal espíritu te responderá a aquello que le preguntes. Si te va el mundo del oculto, conocerás de sobra este ritual, ya que es un famoso creepypasta que lleva como una década circulando por ahí. Si lees testimonios, te encontrarás de todo, gente que lo ha hecho y se ha muerto de miedo, y otros que dicen que es una auténtica tontería, cabeza de vaca. La leyenda de Gosu, o cabeza de vaca, es una historia urbana japonesa que cuenta la historia de una criatura que cuida las puertas del infierno. En la leyenda, Gosu es una criatura que guarda las puertas del infierno. En algunas versiones de la historia, se dice que Gosu enriqueció a las personas que lo hospedaron durante la noche. En otras versiones, se dice que Gosu maldijo a todo el pueblo y lo persiguió por la eternidad. Se dice que la historia de cabeza de vaca es tan aterradora que las personas que la escuchan o la leen quedan tan asustadas que tiemblan violentamente durante días y fallecen. El cuerpo de hombre y cabeza de vaca, que según dicen los primeros indicios de la leyenda datan del siglo XVII, con rumores que hablan de una aldea en la que se contó la historia. Se dice que el pueblo entero quedó traumatizado y que aterrados se aislaron de todo el mundo, de modo que muchos de sus habitantes terminaron muriendo por inanición o desviviéndose por el temor de que al salir de casa el cabeza de vaca fuera por ellos. Esta terrible historia del pueblo llegó a oídos del gobierno central, que ante el temor de que la historia se repitiera, decidieron eliminar todos los documentos.
escritos existentes sobre la terrorífica criatura, además de prohibir la misma mención, no pudo evitar que la historia se desperdigase en pedazos por todo Japón esperando a que los más valientes la descubriesen. En una escuela Japón un maestro comenzaba a contarles viejas historias de terror y fantasmas a los chicos, los que curiosamente habían desarrollado una adicción por los cuentos mórbidos y bizarros del maestro. En uno de los viajes el profesor les prometió que iba a contar una historia prohibida que era la más misteriosa y tétrica que jamás les había contado, pero que solo se la contaría así se comportaban. Nadie absolutamente levantó la voz, se peleó ni hizo nada malo en la excursión. Todos querían saber cuál sería aquella historia tan terrorífica. Cuando iban en el camino de vuelta, el profesor se levantó de su asiento y avisó de que todos debían guardar silencio, pues iba a contarles la historia del cabeza de vaca. No se sabe cómo el docente había conseguido uno de los pedazos escritos de la leyenda, pero según empezó a narrar, muchos de los alumnos empezaron a gritar y a taparse los oídos. Los niños gritaban: deténgase, no nos la cuente, pero como si no los escuchase y los viera, el hombre continuó con su historia. Se dice que se le tornaron los ojos blancos y que su voz se volvió mucho más grave, como si estuviese poseído por el mismísimo Gozo, ansioso por contar su historia. Cuando por fin el maestro recuperó la conciencia, todo a su alrededor era una imagen horrible. El autobús se había salido de la carretera, muchos niños estaban llenos de líquido rojo y heridos por el golpe, y aunque no lloraban, sus caras solo mostraban horror y dolor. Pero ni un solo llanto se escuchaba. El conductor, que había sufrido múltiples heridas por los cristales del parabrisas, estaba inmóvil en su asiento, sujetando con fuerza el volante, sudando y temblando, mientras su cara se mostraba tan pálida que parecía como si ya estuviera fallecido. No sabemos qué es lo que ocurrió después, pero el profesor jamás volvió a mencionar a Gozu ni a contar historias de terror, ni ninguno de los alumnos habló jamás de lo sucedido. Tenían demasiado miedo. La leyenda de Gozu es muy antigua, se hizo un poco más popular en 2003. Tek-Tek circula una escalofriante leyenda que habla de un espíritu femenino al que le falta la mitad inferior del cuerpo. Dicen que se arrastra con las manos, que terminan en largos dedos con garras capaces de cortar carne como si de mantequilla. Se desplaza con sus zarpas haciendo un ruido muy desagradable, del cual recibe su nombre Tek-Tek. La leyenda cuenta que el Tek-Tek es el fantasma de una joven muy introvertida y que era blanco de múltiples bromas pesadas, tanto en el instituto como fuera de él. Pero llegó el día en que una de las burlas acabó peor de lo esperado. Aprovechando que era temporada de cigarras, unos malcriados tenían preparada una broma: colocarle uno de esos bichos encima para reírse de ella mientras trataba de quitársela. En grupo la siguieron cuidadosamente, asegurándose de no ser vistos. Se acercaron con cuidado y le pusieron el insecto en el hombro. La chica, y cuando llegó a la orilla de la pequeña estación de tren, se dio cuenta del animalito. Asustada trató de quitárselo, desesperada, cayendo a las vías en el momento que iba llegando el tren y la atropelló, dejándola en dos partes. Los chicos, al ver esto, salieron huyendo, jugándose entre ellos nunca a hablar de lo ocurrido. La gente pensó que la chica se había desvivido por propia mano, ya que en Japón esto es muy normal. Pero el alma de la chica se convirtió en un yokai sediento de venganza, esperando a cualquier descuidado y cortándolo con sus afiladas uñas en dos. Pero también existen historias que sitúan al Tek-Tek en otros lugares, además de cerca de las vías de trenes. Esta es la historia de un joven que salió una tarde del instituto. Estaba en la calle cuando se dio cuenta de que había olvidado las llaves de casa en el instituto. Cuando se giró para volver, una de las ventanas todavía tenía luz. El chico pudo deslumbrar en ella una preciosa muchacha que lo estaba mirando. Se quedó fascinado y entonces la chica saltó por la ventana, lanzándose en el aire hacia él. Lo que antes le parecía hermoso ahora le parecía horrendo. La chica ya no se mostraba bella en absoluto. Su cara estaba demacrada y le faltaba la mitad del cuerpo. Podía ver cómo todavía le estaba saliendo líquido vital. Quiso gritar pero no pudo. Quiso moverse pero no pudo. Se quedó completamente petrificado de terror. Ya sabía que se trataba del Tek-Tek. El espíritu ya se le había echado encima y en cuestión de segundos lo partió por la mitad con sus propias garras. A la mañana siguiente sus compañeros encontraron unas piernas brutalmente sesgadas, pero la parte superior del tronco nunca apareció. En esta historia agradezco la participación de Leslie Jacqueline, quien me contó la historia de Tek-Teku por voz propia. Y como siempre te doy las gracias por escucharme y regalarme un like.